Bueno, en nombre de la Asociación Colombiana de Neonatología, la seccional del suroccidente colombiano, que cubre los departamentos del Valle del Cauca, el Cauca y Nariño, queremos darle la bienvenida a todos los asistentes para esta charla, que en mi concepto es una de las charlas más importantes y que tenemos que estar refrescándole en el día a día siempre. Tenemos un muy buen número de asistentes, es una charla muy taquillera, seguramente durante el transcurso de la conferencia se van a unir muchísimas más personas. Hasta el momento tenemos 73 participantes. Muchas gracias por la asistencia, es una hora difícil, todos tenemos trabajo durante el día muy intenso. Quiero presentarles al doctor Alex Ortiz. Alex es uno de nuestros egresados del programa de neonatología de la Fundación Valle de Lili en Cali, brillante, profesor de pediatría y neonatología de la Universidad del Cauca, una de nuestras ciudades aliadas en el suroccidente. Y a la doctora María Andrea García, ella es residente de pediatría médica, quien es la que va a dirigir la charla que tenemos adelante. Nuevamente, mil gracias por la asistencia. Todas las preguntas, todos los comentarios son bienvenidos en un tema bastante importante, como dije inicialmente, de tal manera que a través del chat la pueden hacer, o si no, al final de la charla pueden levantar la mano y tendrán abierto el micrófono para sus comentarios. Bienvenido, María Andrea. El auditorio es tuyo. Hola, muy buenas noches a todos. Es un placer estar compartiendo este momento con ustedes. Es una charla muy especial que hemos preparado con mucho cariño y esperamos que se lleven estos grandes mensajes para la casa y ojalá que los podamos practicar en nuestras unidades. Buenas noches para todos. Para mí es un honor y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos como le dijo el doctor Orrego, a repasar algo de ictericia y sobre todo el manejo, porque ya tenemos varias líneas de manejo que hemos demostrado a través de los estudios que son muy eficientes y muy beneficiosas para nuestros recién nacidos. Entonces, empecemos sin más introducción. Quiero preguntarles si nos escuchan bien y si ya están viendo la presentación. Está muy bien, Alex. Creo que se escucha muy bien y la presentación estamos viéndola muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces le quisimos poner este nombre, ¿qué hacemos con los niños con ictericia? Porque en realidad estamos haciendo diversas cosas en nuestras unidades y queremos tratar de ofrecerles algunas alternativas que son tanto costo efectivas como beneficiosas para nuestros recién nacidos. A manera de introducción, pues un repaso general de lo que es la ictericia y algunos términos que debemos usar correctamente, porque en realidad tendemos a confundir algunos términos o usar un término para el otro. Hay que recordar que la ictericia es la coloración amarilla que vemos en la piel y mucosas de los recién nacidos, que usualmente en recién nacidos es por causa de aumento de las bilirrubinas. Y también tenemos que recordar que algunos tintes ictéricos no son por hiperbilirrubinemias, por ejemplo, cuando ingerimos muchos carotenos, por ejemplo, se nos pigmenta la piel sin ser una causa directa hepática o por lisis de los eritrocitos. Y la hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico, ¿sí?, que nos indica una elevación de las bilirrubinas, usualmente por encima de 5 miligramos por decilitro, y usualmente ya empezamos a tener el tinte ictérico. Solemos confundir estos dos términos, ictericia con hiperbilirrubinemia, pero esta diapositiva la quisimos traer para tener en cuenta nuevamente que son dos términos diferentes que se deben manejar como dos cosas diferentes y no confundir un término con el otro. Acá es muy importante también aclarar que hay ictericia patológica, ictericia fisiológica, ¿verdad? Ya la conocemos, nuestros recién nacidos usualmente la presentan por aumento de la carga eritrocitaria y al descomponerse los eritrocitos, pues nos dan el aumento del valor de las bilirrubinas y usualmente requieren manejo con fototerapia. Y las otras patológicas, pues por ejemplo el TORCH o la obstrucción, que nos dan más predominio de hiperbilirrubinemia directa o conjugada.
y otras patologías pues un poco más raras que usualmente se ven muy poco en las unidades. Esta charla primordialmente se enfoca en la hiperbilirubinemia usual del recién nacido, que es la hiperbilirubinemia a causa de aumento de la bilirrubina indirecta. Perdón. Aquí para repasar algo de la fisiopatología de la hiperbilirrubinemia, recordemos que tenemos una carga aumentada de eritrocitos, ¿verdad? Estos eritrocitos con hemoglobina fetal se lisan más rápido que los eritrocitos ya del adulto, requieren una actividad enzimática. ¿Por qué? El bebé depende mucho de la actividad enzimática porque aún no tiene una flora intestinal como tal establecida, entonces depende de muchas enzimas, como podemos ver acá, la hemoxigenasa para que el grupo se vuelva biliverdina, y la biliverdina reductasa, ¿verdad? Para iniciar el proceso metabólico hepático, en el cual se conjuga, y tenemos otro laboratorio en el intestino delgado, ¿sí? En el cual también pasa a desconjugarse en la circulación enterohepática, y estamos jugando con conjugación, desconjugación. Hay que tener en cuenta muy bien esto. ¿Por qué? Porque una de las maneras de defenderse del recién nacido de la hiperbilirubinemia indirecta, que es la patológica, la que nos afecta, por ejemplo, el cerebro, los ganglios basales, los lacerníticos, es la hiperbilirubinemia indirecta. Entonces, a veces, usualmente vemos en las controles de nuestros bebés que tiende ya a disminuir la bilirrubina total y un poco aumentada la bilirrubina directa. Usualmente, pues, conocemos que es el mecanismo de conjugación que está actuando en este momento. Pues si no debemos apresurarnos tampoco pues, a tomar de pronto ecografías o pensar en un proceso obstructivo cuando ya han pasado muchos días y ya sabemos la fisiopatología. Y ten en cuenta también que 95% de esto se metaboliza a nivel enterohepático y 5% pues a través de la orina, ¿verdad? Con los pigmentos en orina y en heces. Cuando tenemos un defecto ya enzimático hablamos de otros problemas distintos a la hiperbilirubinemia como tal. El diagnóstico generalmente es clínico. Nosotros usualmente vemos al recién nacido con un aumento del tinte ictérico, ¿verdad? Y como les decimos a los estudiantes, al ojo con la escala de Kramer podemos ver pues, que entre más ictérico está, pues más Kramer tiene. Aquí tenemos que hacer una aclaración muy importante, y es que tanto el ojo como el detector transcutáneo de bilirrubinas nos pueden jugar una mala pasada cuando ya empezamos el manejo. El manejo con fototerapia o incluso en la guía NICE que nos dice cuando empezamos a tratar la bilirrubina, por ejemplo, con helioterapia, con luz solar, que de paso pues ya nos recomiendan no hacerlo, dadas las dificultades para evitar quemaduras solares. Entonces, nos juega una mala pasada porque el bebito lo podemos ver que entre comillas, se aclara un poco la piel por acción de la fototerapia, cuando la bilirrubina total sérica puede seguir aumentando. Entonces ya una vez empezamos el manejo es importante, pues ya no depender ni del ojo ni del bilirrubinómetro transcutáneo, sino de la medida sérica, que ya es una medida objetiva como dice acá en la diapositiva. ¿Vale? Entonces es importante tener en cuenta eso. Nosotros usualmente miramos eso en nuestra práctica clínica, que dicen, ah, mira que no se ve tan amarillo, pero las bilirrubinas siguen altas, porque la piel, inmediatamente empezamos la foto, empieza el proceso de aclaramiento. Entonces, en la clínica es muy poco fiable para hacer un manejo. Usamos las aplicaciones, la aplicación de Billy App, que es de la guía NICE del Reino Unido, y usamos la Billy Baby, que es la de la Academia Americana de Pediatría. Me gusta mucho Billy App, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es como se ve cuando abrimos en el celular y podemos poner los valores. Esta tablita nos puede documentar los niveles de hiperbilirrubinemia incluso desde las 22 semanas hasta las 24 semanas. Acá tenemos la casilla en la cual ponemos la eje estacional, ponemos la fecha de nacimiento, ponemos la hora en que se tomó las bilirrubinas, ponemos el valor en micromoles litro, que hay que multiplicar pues por 17 y nos dice qué hacer. Aquí pusimos 3 escenarios de un mismo paciente, uno con bilirrubinas a las 24 horas de vida, de 5, que es el primero, el segundo de 15 y el último de 25. Ponemos los valores y le damos Go. Cuando le damos Go, la aplicación en la tablita nos dice qué hay que hacer. Basado en la guía NICE, nos dice que el bebito tiene un valor normal de bilirrubinas y no requiere ningún tratamiento en el momento. Nos lo ubica también aquí en el normograma.
También cuando tenemos un paciente con algún riesgo, nos dice que ya hay un paciente que requiere un manejo, ¿verdad? Que está por encima del nivel de fototerapia, pero no está por encima del nivel de exsanguinotransfusión, y nos sugiere iniciar fototerapia, ¿verdad? Y empezar, sugiere incluso imprimir la tablita para tener los valores. Esta tabla y esta aplicación también nos compara los valores previos con los que tenemos actualmente. Y finalmente, en un escenario un poquito más grave, con 25 a las 24 horas, pues nos sugiere iniciar inmunoglobulina. Incluso recomienda también, si hay alto riesgo de encefalopatía, iniciar pues la exsanguinotransfusión. Vamos a repasar estos manejos más adelante, porque la evidencia pues, nos muestra que debemos tender más al manejo con fototerapia que de la exsanguinotransfusión. ¿Listo? Entonces son los escenarios posibles. La guía en realidad nos dice qué hacer en cada caso, con cada valor, con cada edad gestacional y en cada escenario del paciente. Es muy práctica, nos gusta mucho y es como la que más usamos en nuestra práctica. Y el manejo, pues principalmente es la fototerapia, que para resumir, pues lo que hace es volver más soluble la bilirrubina a través de la fotoisomerización, ¿sí? Para poder ir eliminarla pues a través de los mecanismos de materia fecal y de orina, como ya miramos, 95% a través de la circulación enterohepática y 5% a través de la orina. Pero tiene sus problemas también. Tenemos acá varios dispositivos, las halógenas, los fluorescentes, las LED, que nos dan la ventaja de que al ser un diodo generador de luz, no genera tanto calor y nos baja un poco las pérdidas por calor. Y las mantas de fibra óptica, pues que son muy cómodas, a pesar de que pues, la literatura dice que la potencia no es tan alta como las otras, pero son muy prácticas también para estos chiquititos. Hay que tener en cuenta que esta luz no es inocua, ¿verdad? Y nos puede producir también alteración incluso de nuestro ADN al estar expuestos tiempos prolongados a fototerapia. Entonces, eso es como la piedra en el zapato cuando tratamos la fototerapia, que estamos tratando el bebé porque lo necesita, pero tenemos que tener en cuenta que cada minuto que pasa estamos aumentando, ¿sí?, el riesgo de presentar alteraciones por lesiones del ADN. Hay estudios que ya nos han mostrado esto. Y son estas, las complicaciones, entonces las insensibles, obviamente por aumento del flujo sanguíneo en piel, evaporación, puede producir también diarrea secretora, eritema cutáneo, que lo vemos usualmente en estos pacientes por la fotosensibilidad, incluso puede producir alteraciones respiratorias, como apneas, o la compresión mecánica por gafas, que incluso puede producir una asfixia, posible daño retiniano, alteraciones electrolíticas, quemaduras, ¿sí? Y pues el síndrome del bebé bronceado, que también lo miramos muy poco, pero aún lo miramos. ¿Listo? Aquí les dejo con María Andrea, que nos va a dar otros tips. Bueno, dentro del manejo, como hemos visto, la fototerapia es una de las medidas que utilizamos más frecuentemente para manejar a nuestro pequeño que tiene una hiperbilirrubinemia. Sin embargo, tenemos otras medidas como la exsanguinotransfusión, la inmunoglobulina, manejo farmacológico coadyuvante, incluso procedimientos quirúrgicos en caso de que lo requiera. Sabemos que hasta el 60% de los recién nacidos a términos presentan hiperbilirrubinemia comparado con los prematuros, que hasta el 80% pueden presentar este cuadro. Y en general se ha encontrado que más o menos un 10% de nuestros recién nacidos llegan a presentar un estado de hiperbilirrubinemia clínicamente significativo que va a requerir alguno de estos manejos. Desde 1958 ya se viene estableciendo la fototerapia como un tratamiento adecuado para estos pequeños que cursan con hiperbilirrubinemia neonatal. Dentro de los años siguientes, estos diferentes mecanismos que comentamos se vinieron desarrollando. Sin embargo, en 1985, aproximadamente 27 años después que se empezó a utilizar la fototerapia para el manejo de estos niños, el Instituto Nacional de Salud Infantil y también del Desarrollo Humano encontró que la fototerapia comparada con la exsanguinotransfusión era igual de efectiva. Desde ese entonces se ha considerado que la fototerapia viene siendo la primera opción para el manejo de la hiperbilirrubinemia neonatal. Hacia esto, entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál realmente es el mejor tratamiento para corregir la hiperbilirrubinemia neonatal? Sabemos que la guía NICE es muy clara, nos establece cuáles son los factores de riesgo, nos organiza cuál es el manejo que debo hacer de acuerdo a las bilirrubinas y la edad, el tiempo en horas,
con respecto a los niveles de bilirrubina. Sin embargo, todavía nos queda la duda, bueno, ¿es mejor fototerapia, inmunoglobulina, también la exsanguinotransfusión? ¿Qué dice la evidencia? En febrero de este año tenemos la publicación de este artículo en el Chinese Medical Journal que nos habla sobre la fototerapia intensiva comparada con la exsanguinotransfusión para evaluar el tratamiento con respecto a la hiperbilirrubinemia en estos pequeños. Este se trata de un estudio de una cohorte multicéntrica retrospectiva, dentro de la cual se incluyeron 7 centros hospitalarios que iba desde enero del 2015 hasta enero del 2018, un total de 3 años de evaluación que tenía en cuenta aquellos recién nacidos mayores de 35 semanas que cursaban con hiperbilirrubinemia severa, que cumplían con los criterios para una exsanguinotransfusión. En este orden de ideas, se encontraron que en estos centros hospitalarios durante estos 3 años ingresaron 1.556 recién nacidos con hiperbilirrubinemia con criterios de exsanguinotransfusión. Se excluyeron 392 pacientes, teniendo en cuenta que no tenían datos completos o bien había una pérdida durante el seguimiento, y de esta manera se tuvieron en cuenta 1.164 recién nacidos que se agruparon en 2 grupos. Uno, aquellos que recibieron el manejo con la fototerapia intensiva versus la exsanguinotransfusión. De acuerdo a la edad gestacional y también diferentes factores de riesgo, se tuvieron en cuenta 3 grupos para cada una de estas agrupaciones. Niños con bajo riesgo, riesgo moderado o riesgo alto, con una proporción muy similar en base a ajustes estadísticos para que estos grupos fuesen homogéneos. Aquí podemos observar las características sociodemográficas de este estudio, donde los niños que fueron agrupados en el grupo de bajo riesgo, mediano y alto riesgo tenían unas características que eran similares, por lo cual eran grupos comparables. Dentro de los resultados podemos observar que aquellos niños que requirieron rehospitalización después de 2 semanas al recibir el tratamiento de la fototerapia y la exsanguinotransfusión fueron unos datos muy similares. Igualmente, el tiempo de hospitalización con respecto a las complicaciones de estas terapias, ya sea por hemorragia gastrointestinal, porque desarrollaron sepsis, fiebre, el síndrome del niño bronceado, diarrea, entre otros, se encontró que realmente estos resultados en cuanto a la disminución de la bilirrubina sérica total no habían diferencias estadísticamente significativas, concluyendo de esta manera que la terapia con la fototerapia intensiva constituye un tratamiento seguro y efectivo para la hiperbilirrubemia extrema. La indicación de la exsanguinotransfusión para pacientes con estos cuadros realmente debe ser más estricta y debe evitarse tanto como sea posible en relación a los efectos adversos y que realmente no tiene una diferencia en cuanto a su eficacia. Ahora bien, entonces como que ya sabemos que desde hace más o menos 30 años la fototerapia viene siendo la primera opción para el manejo de nuestros pequeños que están cursando con estos cuadros. Pero entonces, ¿cómo indicamos esta fototerapia? Sabemos que existen algunas normas, por ejemplo, en cuanto a la distancia que debe tener nuestro pequeño con respecto a la lámpara de la fototerapia, que debe estar más o menos de 35 a 45 centímetros de distancia. Además de estas normas que debemos siempre estar pendientes, que tengan la lámpara, los bombillos completos, que estén funcionando adecuadamente. Hay una pregunta muy importante y es ¿cómo la administramos? La administramos de forma continua, teniendo en cuenta que en este punto se permiten ciertos periodos donde el recién nacido puede no estar en la fototerapia porque se llevó a un procedimiento, porque está siendo lactado o está siendo higienizado, versus aquellos niños que reciben la fototerapia de forma cíclica, es decir, que por ciertos periodos establecidos no reciben fototerapia versus otros que sí. Por ejemplo, si recibe 2 horas de fototerapia con 2 horas de descanso. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Cuál utilizamos? ¿Qué dice la evidencia? En el 2021 se publicó este estudio donde se hace la comparación de la eficacia, la seguridad y la satisfacción con respecto a la aplicación de la fototerapia intermitente versus la continua en recién nacidos mayores o iguales a 35 semanas que cursaban con un cuadro de hiperbilirrubinemia. ¿Qué encontró este estudio? Entonces, para hacer el desarrollo de este, tuvieron 210 niños que cursaban con un estado de hiperbilirrubinemia
de aquellos niños que ingresaron a un hospital de la India en la unidad de cuidado intensivo neonatal durante el periodo de octubre del 2016 hasta septiembre del 2017. Entonces, estos niños tenían más de 35 semanas o igual a esta edad gestacional y tenían un peso mayor o igual a 2.000 gramos, con una hiperbilirubinemia en un nivel que requería fototerapia. Entonces, en este orden de ideas, se ingresaron 210 pacientes, que fueron excluidos 36, dado que no se tenían los datos completos o, por ejemplo, no se tenía el consentimiento de los padres o bien tenía una hiperbilirubinemia a expensas de la directa. De esta manera, 174 pacientes fueron incluidos en este estudio y fueron divididos en dos grupos. Uno fue el que recibió la fototerapia intermitente y esta se aplicó por un ciclo de 1 hora de fototerapia y 2 horas de descanso. ¿Qué se hacía en estas 2 horas de descanso? Entonces teníamos que favorecía el momento en que tenemos el canguro intrahospitalario, favorecía también la lactancia materna, el vínculo no solamente con la madre y el recién nacido, sino también la participación del padre y la realización de diferentes procedimientos que el recién nacido requería. Este fue uno de los grupos y el segundo fue el que recibió la fototerapia continua, dentro del cual podían haber pequeñas intervenciones que no llevaban más de 20 minutos y estos eran los que constituían los que recibieron la fototerapia continua. Esta fototerapia se administró de dos maneras, con las luces LED y el otro que se administró también con la luz fluorescencia compacta. ¿Cuáles fueron los resultados en base a unas características sociodemográficas que fueron homogéneas dentro de los dos grupos? Tenemos que en cuanto a los parámetros de la disminución de la bilirrubina, la duración como tal de la fototerapia en horas, ¿y qué fue lo que pasó? Encontramos, miren que en cuanto a esa disminución, fue de 0.16 miligramos por decilitro por hora para los que recibieron la fototerapia versus 0.13 en los que recibieron la fototerapia intermitente, en un tiempo de 24 horas, con efectos en cuanto a la disminución del calcio o compromiso de la vitamina D realmente no significativos. Y hablando de los efectos adversos, encontramos que hubo un predominio ligero de estos efectos adversos en relación a incremento de las deposiciones o presencia de rash en estos niños que recibieron la fototerapia continua. En cuanto a la satisfacción del personal que administraba este tratamiento y en cuanto a las madres o los padres que están acompañando a sus recién nacidos, también se encontraron datos muy importantes. Las enfermeras encontraron que la gran mayoría le gustaba la fototerapia continua porque de esta manera era más fácil hacer los diferentes procedimientos y ejercicios que tienen que hacer dentro de su actividad laboral. Diferente a lo que comentaron las madres, que ellos sentían que podían estar mucho más tiempo con su recién nacido, favorecían el tiempo de lactancia materna, inclusive podían interactuar con las demás madres que estaban dentro de la unidad de recién nacidos. Y en cuanto a los datos estadísticos, se encontró que si bien habían datos muy importantes, en cuanto a la significancia estadística no había una diferencia. En conclusión, en cuanto a la fototerapia intermitente y la fototerapia continua en niños mayores iguales a 35 semanas que tenían una hiperbilirubinemia en su época neonatal, se encontró que a pesar de que la fototerapia continua resultó en una mayor tasa de caída de la bilirrubina, no eran datos estadísticamente significativos. Y por el contrario, las madres encontraron que la fototerapia intermitente les permitía tener más oportunidades para alimentar a su recién nacido, fomentar el vínculo madre-hijo, incluso con sus padres. Bueno, estos son como un estudio que nos dicen estos pequeños más recientemente, y como ya habíamos comentado, incluso desde 1984 se han venido estableciendo estas búsquedas para mirar cuál fototerapia podemos implementar, si de pronto la fototerapia continua o la intermitente. Tenemos un niño más pequeño, un niño mucho más prematuro, menor de 35 semanas. De pronto la fototerapia continua, la fototerapia intermitente tiene una ventaja una sobre la otra. JAMA publicó en el 2020 este estudio donde evaluamos dosis y respuesta con respecto a la fototerapia en estos pequeños que tienen muy bajo peso. Para esto entonces tuvimos aquellos niños que tenían un extremadamente bajo peso al nacer, dentro de los cuales se constituyó una población de 727 recién nacidos. Dentro de estos, 612 fueron elegibles y de acuerdo a diferentes parámetros de exclusión, en total se tuvieron 305 recién nacidos. Los primeros 100 se agruparon en 3 grupos,
en aquellos que recibieron la fototerapia continua y los que recibieron la fototerapia intermitente por un ciclo mayor o igual a 30 minutos por hora, y el otro grupo era mayor o igual a 15 minutos por hora. Al evaluar qué pasaba en cuanto a la dosis respuesta de la bilirrubina durante un tiempo de 14 días, frente a la fototerapia, se encontró que la tasa de la bilirrubina, estos niveles eran muy similares. Por eso, en este estudio, finalmente terminó la evaluación en dos brazos. Uno que comparaba los niños que estaban en manejo con fototerapia continua y los que recibieron una fototerapia intermitente durante un tiempo mayor o igual a 15 minutos. Se incluyeron entonces un total de 134 pacientes en el grupo de la fototerapia continua y 137 en el de fototerapia intermitente. Para evaluar los resultados es importante que tengamos en cuenta las características sociodemográficas. Podemos observar que en cuanto a la edad gestacional, el peso al nacer, el género, si había algún factor de riesgo, incluso si recibió sulfato de magnesio, cuál fue el puntaje de Apgar al nacer, realmente fueron muy similares, tanto para el grupo de la fototerapia continua como aquellos que la recibieron de forma intermitente durante más o igual a 15 minutos. Entonces vamos a mirar los resultados en cuanto a estos picos que teníamos de los niveles de la bilirrubina sérica total. Encontramos que en aquellos niños que recibieron la fototerapia continua, este pico fue de 6.4 en este tratamiento de los 14 días versus 7.1 en aquellos niños que recibieron mayor o igual a 15 minutos de forma cíclica. En cuanto al tiempo, entonces podemos mirar también que estos niños, para que tuviéramos estos resultados, tuvieron que estar expuestos 72 horas en estos que recibieron la fototerapia continua versus solamente 34 horas para los que recibieron la fototerapia cíclica, es decir, que estuvieron 39 horas menos expuestos al manejo con la fototerapia, teniendo resultados realmente muy similares, por lo cual se encontró que en cuanto a la diferencia de este punto de la bilirrubina sérica total, no había una diferencia estadísticamente significativa, pero sí con un valor de un tiempo de exposición mucho menor. En cuanto a la mortalidad, que fue ya realmente un resultado secundario, se encontró que se presentó en el grupo con fototerapia intermitente 4.5 menos muertes con respecto a los que reciben la fototerapia continua, aunque realmente en cuanto al riesgo relativo ajustado no hubo una diferencia estadísticamente significativa. En este punto podemos observar que existen diferentes estudios que nos muestran que hay un tratamiento que nos puede favorecer el manejo de nuestro recién nacido, no solamente en el que es a término, sino que también incluso en los niños prematuros y que tienen un peso extremadamente bajo. Aquí nos hacemos la pregunta, estos son ensayos clínicos, desde hace bastante tiempo nos muestran, pero de pronto existe algún estudio que tenga un nivel de evidencia mucho mayor que nos fortalezca cuál es la mejor terapia para recibir de nuestro recién nacido. ¿Cómo vamos a hacer el enfoque de estos niños que cursan con una ictericia neonatal? Aquí traemos un metaanálisis, una revisión sistemática, es muy bonita, fue publicada en el 2020, el cual habla de la eficacia de la fototerapia intermitente versus la fototerapia continua en aquellos niños que tenían hiperbilirrubinemia neonatal. Se hizo una búsqueda sistemática en la cual se encontraron 416 estudios dentro de las diferentes bases de datos y haciendo un screening teniendo en cuenta que habían algunos estudios duplicados, que mirando los títulos y los abstracts si estaban en relación al tema de interés, finalmente se tuvieron 3 ensayos clínicos aleatorizados y un estudio de corte retrospectivo. Dentro de estos, aquí podemos observar, y uno de los estudios que ellos incluyen es el que estábamos hablando de 1984, es decir, que hace 30 años ya venían hablando de la posibilidad de que coloquemos una fototerapia intermitente. Los ciclos que ellos hacían, por ejemplo, en este estudio, era colocar fototerapia intermitente durante 4 horas con 12 horas de descanso. De los siguientes estudios también la ciclaron, por ejemplo, de 6 a 8 horas de fototerapia intercalada con 6 a 8 horas de descanso, 12 horas con 12 horas y también de 3 a 4 horas, incluso 2 a 4 horas de fototerapia con 2 a 4 horas de fototerapia en ese momento apagada. ¿Qué es lo que se quería ver en estos estudios? Ellos que querían encontrar. Uno, el dato como más importante era mirar qué pasaba con esa bilirrubina, cuál era el resultado final
al hacer la terapia continua versus la intermitente. También mirar cuánto tiempo necesitaba para llegar a la disminución de esos niveles de bilirrubina, mirar la efectividad, y finalmente se empezó a buscar también si habían o no efectos adversos. ¿Qué se encontró entonces? En este Forest plot podemos mirar la eficacia. Realmente no tenemos una diferencia estadísticamente significativa que nos oriente en cuanto a eficacia para el tratamiento de la fototerapia intermitente versus la continua. Cuando hablamos de la tasa de disminución de esta bilirrubina sérica total, podemos observar que hay una tendencia a favor de la fototerapia intermitente, sin embargo, estadísticamente no viene siendo un dato significativo. De la duración de la terapia, definitivamente hay una dirección que nos fortalece, que la fototerapia intermitente tiene menor duración y por tanto tiene menor efectos adversos sobre nuestro recién nacido. Ya comentábamos que la fototerapia no es inocua. Y para terminar, en cuanto a esta parte de los resultados, en cuanto a los efectos secundarios, podemos observar que definitivamente la fototerapia intermitente presenta menos efectos secundarios. Y esto inclusive se ha encontrado que hay una probabilidad de presentar 44% menos efectos adversos si yo lo comparo con un niño que se va a llevar a fototerapia continua. En cuanto a la síntesis sin metaanálisis de los estudios restantes y la tasa de la disminución de la bilirrubina sérica total, se ha encontrado que estos estudios, los resultados a lo largo de los años, dentro de estos últimos 30 años, favorecen el manejo con fototerapia intermitente, con una diferencia significativa de esta fototerapia versus la fototerapia continua, con una tasa de disminución de la bilirrubina sérica total con datos favorables. Entonces, realmente, en cuanto a nuestra pregunta, ¿qué hacemos con estos niños que tienen ictericia? ¿Cuál es el tiempo óptimo? ¿Realmente dejamos fototerapia? Se ha encontrado que los datos disponibles son un poco controvertidos, sin embargo, hay cada vez más estudios que favorecen la fototerapia intermitente. En cuanto a la efectividad, ya habíamos comentado que hay varios estudios que inicialmente favorecían la fototerapia continua, pero a lo largo de los años, desde el 2008, se viene encontrando que son igual de eficaz la fototerapia continua versus la fototerapia intermitente, llegando a tener incluso beneficios adicionales dentro de los estudios que se han realizado a partir del 2016. Son datos que también corroboran los resultados que encontramos en el metaanálisis y la revisión sistemática que habíamos presentado. Ahora bien, la disminución de la bilirrubina sérica total y la duración de la terapia están favorecidas frente a la fototerapia intermitente con resultados estadísticamente significativos. Y dentro de los efectos secundarios, la fototerapia continua está relacionada a lesiones en piel, hay un tiempo de exposición mayor, por tanto hay mayor riesgo de estos efectos adversos cuando lo hacemos de forma continua. Y desde el 2018 que se ha encontrado entonces con esta fototerapia intermitente, que llega a reducir los efectos secundarios, favorece el cuidado del neonato y también la relación que tiene este con sus padres. Es así que podemos definir que no hay diferencia significativa entre la eficacia del tratamiento y la disminución de estos niveles séricos de bilirrubina en bebés a término y también los prematuros, incluso con peso extremadamente bajo peso. Entonces, la fototerapia intermitente termina siendo un método seguro y efectivo como tratamiento de la hiperbilirrubinemia, con ventajas significativas como es favorecer el vínculo de madre-hijo junto con el padre, lactancia materna, también nos permite que haya más tiempo y favorezcamos también el canguro, por ejemplo, intrahospitalario, además de todas las medidas que esto favorece. Incluso se ha encontrado que hay datos que favorecen también la parte económica. De esta manera queremos invitarlos a que estemos más tiempos juntos, mamá, recién nacido y papá, como podemos observar en esta imagen, y la fototerapia intermitente es una de las medidas que nos puede permitir este vínculo. Entonces, es un trabajo en equipo, no solamente en cuanto a la labor de nosotros como equipo médico, sino también en cuanto a nuestro papá y nuestro recién nacido. Bueno, muy interesante el tema. María Andrés puso prácticamente toda la evidencia disponible, ya con metaanálisis, incluso que nos da más peso estadístico. Con esto que hemos hecho nosotros ya en nuestra unidad, ya hemos protocolizado y en las órdenes médicas ponemos para que los bebés tengan un espacio de fototerapia y un espacio de descanso, que no es igual, por ejemplo, y era en lo que el estudio del 78
mostraba que no había diferencia, incluso que podían seguir la continua, era porque las interrupciones no se hacían como protocolo de ver qué pasaba, sino interrumpimos mientras la mamá lo lacta, interrumpimos mientras le cambian el pañal, seguimos, o interrumpimos mientras toman signos vitales o la mamá lo carga con el bombillo encendido y seguimos. O sea, no era un protocolo muy estricto, ya como lo empezaron a hacer después, ya miramos que sí favorece, sobre todo por la cantidad de efectos, de riesgos de los efectos colaterales de la fototerapia. Entonces es importantísimo tener un protocolo que lo pueden hacer en cada una de sus unidades, se puede ciclar de diferentes maneras, ya vieron 2 horas 4, 3 horas 6, 4 horas 4 horas, 2 horas 4 horas, pero debe ser así con o sin mamá, se debe ciclar y registrar con o sin lactancia, porque a veces no se puede lactar por otras razones, se debe ciclar y no es interrumpirla para lactar, no interrumpirla, ni mucho menos quitar el bebé y dejar la lámpara encendida. Entonces nos sirve muchísimo, por ejemplo, en casos de que tengamos mucha demanda de fototerapias, porque con una foto podemos tratar más pacientes. Nos sirve para que la mamá, como dijo María Andrea, esté más unida a su hijo y explicarle que es un ciclo de fototerapia intermitente, que es igual de efectivo que continuo, con menos efectos colaterales. Y ya vieron que también los estudios mostraban que los enfermeros y las enfermeras están mucho más contentos al manejar esto, porque les da más libertad con los horarios, y en las órdenes médicas podemos poner eso. Económicamente favorece, porque ya las lámparas pues, nos van a durar más. Ese es un recurso que debe ser llevado a mantenimiento y tienen vida útil limitada, se debe registrar las horas de cada fototerapia, entonces nos aumenta también la duración de los aparatos, nos baja los costos de mantenimiento y los costos de atención en salud. Entonces les dejamos esta inquietud para que la puedan implementar. Estamos muy atentos a sus preguntas y muchas gracias por la atención brindada.